Ok, ya está la segunda parte de la clase. Son videos chiquititos los que vamos a ir haciendo. ¿Por qué? Porque después para subirlos cuesta un poquito. Was or were. ¿Cuál uso? ¿Cuál es el que tengo que escoger, elegir? Entonces, vamos a ir desarmando poco a poco la oración, si es necesario, para poder entenderla. Automáticamente yo puedo venir y puedo decir, claro, I va con was y fulanito, you va con were. Entonces, pum, la marco. Solamente porque lo relaciono y no me preocupo por entender la oración, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la manera de entender no solamente el sujeto y el verbo, sino el resto de la oración, porque puede haber una trampa, ¿verdad? Entonces, aparte, es un tema de reforzar conocimientos. Entonces, it. Recordemos que utilizamos it cuando estamos refiriéndonos a un objeto o a un ¿qué? Animal. O a un animal, correcto. Entonces, ¿cómo sé yo esto de qué me está hablando? Nada más me dice it. ¿Qué hago aquí? Bueno, ahí se ve el apunte. ¿Qué hago yo? Sí. Con letras blancas. Sí. Bueno, la cara de Alicia no me convenció mucho. Fue como, ¿ah? ¿Cuál? Que ¿De qué me tenía está la hablando? pantalla en Zoom, entonces no lo veía, pero ya la veo. Ah, ok, entonces sí se ve, perfecto. Ok, entonces, ojo, un objeto, un animal, nada más. ¿Por qué resalto el un? ¿Verdad? Porque eso es súper clave. Los chiquillos se me han ido resbaladiticos en prácticas donde yo les pongo ejemplos de los gatos, los perros, los días de la semana y ¡pum! Los climas. Claro, it, no, suave. ¿Por qué? Porque se les olvida ese pequeño detalle. Entonces, regálenme un segundo que aquí está mi. Ok, entonces, si aquí me están diciendo very hot yesterday, ya vimos que yesterday, ¿qué es? Ayer. Ayer. Eso. Entonces, me están hablando de ayer. ¿Qué es el objeto que se está haciendo referencia it a ayer? ¿Ok? O me está hablando del clima, porque dice muy caliente, very hot, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me está hablando? Ay, no, qué desastre. No se puede hacer la letra más pequeña. A ver ahí. Ups. Yo creo que voy a correrlo un poquito. Ahí está. Muy caliente. Was and were, entonces me está diciendo que estuvo. Solo esta voy a desarmar así, ¿ok? Entonces, estuvo muy caliente ayer. Eso lo podemos decir perfectamente en español. Ya sabemos que me están hablando o del clima o de ayer. No importa el objeto que sea.
Aquí me están hablando de it, ¿ok? De it. Entonces, si me están hablando de it, y me están diciendo que es muy caliente y que estamos hablando de ayer, en tiempo pasado, ya de una vez yo sé, porque aquí dice was and were, que la práctica se trata de to be en past simple, ¿ok? Entonces, ya aquí entiendo la oración, que era lo que les decía. Aquí me acuerdo cuál es el verbo entonces que va con it. Was o were. Albita. Was. Was. Very good. Entonces, uh, uh, it was very hot yesterday. Ayer estuvo muy caliente, en otras palabras. O el día de ayer estuvo muy caliente. Se puede entender también así, aunque no me digan ciertas palabras en la oración, yo lo puedo entender de esta manera. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de cómo yo puedo ir desarmando la oración si todavía no estoy muy clara con qué es lo que me está diciendo. Entonces, si la leo de un pronto a otro y no la entendí, entonces la voy como desarmando, como entendiéndola por partes, ¿ok? Eso lo puedo hacer perfectamente, no hay ningún problema, pero no la vamos a hacer siempre. Por ejemplo, yo ahorita no lo voy a hacer, ya les desarmé una. Vamos a hacer la segunda. Cuando hablamos de interrogative, estamos hablando de que hacemos un cambio. ¿Se acuerdan? El verbo pasa adelante. ¿Ya vimos eso? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, el verbo en este caso es o was o were, ¿verdad? Y aquí está el resto de la pregunta. Si aquí no estuviera el signo de pregunta, sería un error ortográfico, ¿verdad? Como ya está el signo de pregunta, ya está armada la oración, ¿verdad? Ya les están poniendo el verbo adelante, entonces ya sabemos que es una pregunta, punto final. Ahora tenemos que entender o saber cuál es entonces el verbo que corresponde. Entonces yo le voy a preguntar a Alicia, la 2. Sería were. Where? Very good. Where? ¿Por qué? Entonces ya aquí vemos you, entonces decimos, ayer estuviste caluroso, ¿ok? Con calor. Tuviste ayer calor, se puede interpretar de diferentes formas. Bueno, estuviste ayer con calor, mejor dicho. O estuviste ayer caliente, pero es que suena como raro, ¿verdad? Entonces, podemos verlo así, porque se ríen, condenillos. Ok, después vamos con la 3. Hay el espacio donde está alguno de los dos verbos y aquí ya me están dando un verbo y me están hablando de un adjetivo, ¿verdad? Que es algo divertido. Fun es divertido. Y at the park, un lugar. ¿Ok? Entonces aquí vamos entendiendo otro poquito más, como les decía, la oración. No es una pregunta, es una afirmación. Yo, espacio, having fun at the park. ¿Ok? Vamos con Sofía. Sí, regresa. Muy importante. Yo, Sofía. Y Sofía no está. Voy a apuntar. Sofía se ha retirado de la clase. Sin permiso. Hola, hola, Aquí estoy, es que andaba dejando ropa. Ya Dígame, puse en la bitácora, Sofía se fue, la llamé y no estaba. no es Laura, no Pulsa. está, Sofía no está.
No, esa es Laura. Ok, entonces, Dígame. Sofi, la Hola. 3. Ajá. I was Dice, having fun at the park. have, fun at the park. Ujú. I was ¿Qué having, entendés ahí con esa oración? yo estuve muy divertida en el parque. Muy divertida, está bien. Se puede decir también estuve divirtiéndome, porque aquí hay un ing, Ok. ¿verdad? En Ajá. gerundio, como Ok. ando, endo, yendo. Ajá. Entonces, como dice having fun, entonces es como divirtiéndome, como teniendo esa diversión en el parque. ¿Y cuál es el verbo, Sophie? Que corresponde. ¿Cómo? O where Was. was. Very good. Thank you, Sofía. You're welcome. Más atenta, por favor. Ok, I promise, I promise. ok. Entonces, digo, yo estuve, porque es pasado, divirtiéndome. Aquí está el ing en el parque. Después vemos el verbo have, ¿ok? Para que entendamos todavía mejor este ejemplo. Es más que todo para practicar el was o were, ¿verdad? Where, W questions. Levante la mano quien se sabe las W questions. Si ya las vimos, es que mi bitácora de clases, la tengo ahorita abajo. Entonces, mientras voy abajo, como me estuve pasando para acá, ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Dicho, yo creo que es Entonces, cuando. ¿cuándo? Ok, puede No, ser. o sea, estoy diciendo que creo que es, o sea, no es que sea. Ok, ¿Dónde? ¿quién Creo está que hablando? es. Maricela. Ok, ¿cómo? Creo que es dónde. ¿Dónde? Eso, ¿ven? Pero sí, va muy bien eso, Marisela. Muy bien, Albita. Sí, ¿dónde? Where are you? Por ejemplo, cuando yo les digo, where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Verdad? Where es dónde. When es cuándo. ¿Ok? What es qué. How many es cuántos. Las W questions, ¿ya se las di? ¿O todavía no? Ok, entonces, tema para No. ahorita lo retomamos. Que se me hace un colocho porque el grupo, por ejemplo, donde está Ian, sí, yo creo que ya hemos visto prácticamente todo, lo que nos queda es como practicar. Hemos visto mucha gramática. Entonces se me hace un colocho que vi con un grupo y que no. Entonces, como ustedes hemos estado ahí más o menos, tengo que revisar la bitácora que vimos. Entonces ahora la chequeo porque la tengo abajo mientras voy a buscar. Ok, entonces, where was o where you. Ojo aquí a este sonido de palabras similar o puede decirse igual. Where de dónde y where de estuvo o era suena igual. ¿Ok? Suena igual. Y hay palabras en inglés que a ustedes les van a sonar igual. ¿De acuerdo? Pero ahí es donde uno dice, un momentito, ¿verdad? Y ya presta más atención al contexto para entender qué es lo que me están diciendo, ¿verdad? Que eso ya es como cuando uno está prestando más atención y entendiendo un poco más. Entonces, where, ¿dónde? Y me están hablando de you, entonces, Lenis, ¿cuál es el verbo? Sería where. Eso, muy bien. Fran, ahorita le pregunto a usted, yo. Ni se vaya. Ok, entonces, where were you? Parece mentira, pero sí es real y está válido. Where were you? Entonces, ¿dónde estabas tú? ¿O dónde estaban ustedes? Por ejemplo, yo me conecto. Where are you? Y no aparecen.
y ya empiezan a aparecer todas a las 7:40 de la noche. Entonces yo les digo, where were you? Ya, brava, chivísima la teacher, porque 40 minutos después aparecieron todas, porque se pusieron de acuerdo y se fueron de pachanga y no me llevaron. Entonces, llegaron tarde a la clase, yo les pregunto, where were you? Y puede ser que se queden como, ¿qué? Pero es válido, ¿dónde estaban? ¿Dónde estabas? ¿Ok? Puedo agregar el ustedes, puedo agregar el tú o el usted o el vos, digamos, pero lo que se entiende es dónde estabas. Ok, why, otra pregunta de W, questions, why es por qué. Entonces tal vez ven a su hijo, a su gatito, a su perrito, a su primito, a su hermanita llorando y usted le dice, ¿por qué estás llorando, verdad? Pues, ahí ella le responde y le dice, es que me siento triste. Why? ¿Por qué? Entonces, ahí ustedes pueden usar esas palabras. Why? Güey, aquí está, ¿verdad? Llorando. Entonces, why? Y vamos a lo mismo. You. Why were you crying? ¿Por qué estabas llorando? Crying, ing, having, ing, llorando, yendo, drinking, tomando, winning, ¿qué otra palabra? Going, con el ing. Ese es el gerundio de inglés. En español es ando, endo y endo, ¿se acuerdan? Ok, está lloviendo, voy corriendo, vamos caminando. Eso mismo pasa en inglés, pero se utiliza un ing. Entonces, por ejemplo, they, was or were. Don Fran, ¿Qué? Que they va con was o con were. Aquí está. ¿Cómo se dice eso? Were. Where? were. Muy bien, excelente. Es que Va tengo con were. versión en hombre. Tengo que primero decirle y después él responde. Ya viste, es como Slim, ¿cómo se dice? Sí, Esa versión. igualita. Tiene 2 hijos usted. Ok, entonces, esto lo vamos a ignorar. Esto fue un error de, ¿verdad? De la persona que estaba escribiendo, entonces lo vamos a ignorar y nos vamos a enfocar única y exclusivamente, voy a borrarlo, a drinking soda. Ellos estaban tomando soda. ¿Ven? Tomando soda. Ok. Vamos a ver, Marisela, the number 7, please. I was winking that right. No sé cómo se dice So- raza. Race. Race. Ajá, Was excellent. Entonces, was, very good. I was winning the race, ¿ok? ¿Qué es the race o winning the race? Winning, bueno, win es ganador, ¿verdad? Winning es ganando, ¿ok? The race, race es carrera, entonces es yo estaba ganando la carrera, ¿ok? Yo estaba ganando la carrera. Esa es la, la oración, lo que dice. Ven, son palabrillas que hay uno en la práctica se va aprendiendo. A ver si le puedo cambiar el canal de color. I was winning the race. Ok, who,
¿Quién creen que es who? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Quién was were you at the park with? Ok, muy importante. No siempre las preguntas van a tener primero el verbo y después el resto. Cuando es una W question, obviamente va a tener la palabra que les está haciendo referencia. Where, dónde, why, who, how many, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son las palabras, las famosas W questions, que también van a encontrar palabras así, pero va a funcionar, oraciones así, pero va a funcionar igual. La W question, la palabra W question, el verbo primero, el sujeto después. ¿Ven? Lo único que estamos agregando es la palabrita, cualquiera de estas que les acabo de decir. Entonces, ¿quién? Y vemos el resto. You at the park with. ¿Quién quiere hacer esa? Levante la manita. Creo que ya los llamé a todos, ¿verdad? Hola. Where? Ahí sería el where. Ajá. ¿Y qué entiendes de la oración? No sé qué es with, pero como quién estuvo en el parque, eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere colaborar? Sería como con quién estuviste en el parque. Ah, with, con, ¿Quién cierto. está en el parque? Cada vez que ustedes participan, yo coloco fulanito participó, fulanito no participó. Ok, Alba y Ali, ¿verdad? Fue la que le ayudó a Albita. Sí, tengo una estrella hoy. Ya le puse estrellita. Ya todos tienen estrellita. Muy bien. Fran debe estrellas porque siempre se va. Entonces van números rojos. Ok, entonces, muy bien. ¿Con quién? Porque estamos hablando de quién, ¿verdad? Y que es pregunta. Con. With me. Conmigo. ¿Ven? With you. Contigo. With they. Con ellos. With es con. Entonces, ¿pero qué es este desorden, teacher? Porque está quién y con al final, y, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza, si uno trata de entender así como la oración, uno dice, ¿quién estuvo tú en el parque con? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde uno empieza o se frustra o trata de agarrarle forma, decía mi papá. Entonces, ahí es exactamente con quién estuviste tú o nada más estuviste en el parque, ¿ok? Ese desorden de palabras al final nos lleva a esa pregunta, que estuvo muy bien. Más adelante vemos el por qué se hace las preguntas tal vez así, ¿verdad? Con ese desorden de palabras. Ok, where was or where you going? Ok, vamos con Lenis y Frank. Entre los dos van a resolver esa y me van a decir qué entienden. ¿Cuál Y es yo la voy a más? hacer las observaciones aquí de cada uno. Esta sería where y Where? sería ¿dónde estabas yendo tú? No sé, bateando aquí. Ok. Frank, ¿qué dice? ¿Sí o no? Sí, Sí, no me convence mucho, pero bueno. Ok, entonces, where
Where were you going? Going. Ok. Go. Podemos ya entonces conjugarlo con el yendo. Entonces uno diría, ¿a dónde estabas yendo? ¿Verdad? O también se puede decir, ¿a dónde ibas? Porque estamos hablando de pasado. Para entenderlo, ¿verdad? Para entenderlo. Pero al encontrar el going, ¿verdad? El ing, y uno se basa en ese justamente, podría también entenderse como lo dijo Lemis y Fran. ¿A dónde estabas yendo? ¿Verdad? Viéndolo, pasándolo al español. Esa es la ventaja del inglés. No sé si ustedes han escuchado que aprender español es muchísimo más difícil que aprender inglés. ¿Han escuchado eso? Entonces, contamos con la bendición gigante de que nuestra lengua materna es el castellano, que es lo más enredado que puede haber. Quíteselo, mi amor. Que es lo más enredado que puede haber para un extranjero. Pero, teacher, el inglés es demasiado complicado, pero es más simple. ¿Ok? Entonces, ya una vez por Tengo entenderlo mis así, ustedes. dudas. ¿Cómo? Yo tengo mis dudas, lo he logrado, lo he intentado y no lo logro. Sí, eso es muy normal. Pero digamos, ustedes ponen, por ejemplo, a Alba que lo ha intentado 700 veces y a un extranjero que que por primera vez intenta aprender castellano y ténganlo por seguro que al extranjero le va a costar más. Porque el español, yo me pongo a explicarle al extranjero, es que podemos decirlo, ¿para dónde ibas o a dónde estabas yendo? Y se va a quedar suave, es lo mismo. ¿Ok? Y no va a entender y no va a comprender que aunque se diga diferente, es lo mismo. En inglés no, en inglés solo es una forma de decirlo y punto. Lo van a entender, ¿ok? La persona con la que ustedes estén hablando, si su lengua materna es inglés, lo va a entender inmediatamente. Y si ya tiene un nivel de inglés donde comprende, donde la comprensión es mayor, también lo va a entender, ¿ok? Porque solo es una forma de decirlo y punto. Pero en español no, que era lo que les decía, lo podemos interpretar al español de dos formas, pero para decirlo en inglés es solo una, y es así. You going. O bueno, where were you going? ¿A dónde ibas? O ¿a dónde estabas yendo? De las dos formas se puede entender. Pero explíquenle en eso a un extranjero, es donde va a decir, pero ¿por qué se dice de las dos formas y al final es lo mismo? Se los digo porque mi mamá tiene un amigo que es francés y él tiene como 700 intentos, igual que Alba, con el español. ¿Vieron lo que hizo? Y él dice que es demasiado difícil. O sea, él todavía no lo aprendió más rápido inglés que español. Ok, entonces, voy a hacer una pausita aquí chiquitita con la grabación.